Konnichiwa, minasan, hajime mashite, saludos. Mi nombre es Pablo Taya, soy facilitador del presente tema que significa descubriendo problemas, descubriendo necesidades. Y en este sentido, nosotros le decimos insights. En este sentido, yo me presento, yo hice estudios en Japón en temas de emprendimiento, en temas de incubación, aceleración e innovación. Entonces, deseo brindarles a ustedes los conocimientos que pude obtener en este país y también parte de cultura japonesa. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias. Y para esto voy a compartir algunos conceptos que son necesarios entenderlos. Primeramente, insight es revelar las verdades humanas detrás de las personas o de un consumidor. Entonces, dentro de este proceso, quiero decirles quiénes son ustedes, quién realmente es el ser humano. Entonces, en este sentido, un insight son esas verdades humanas frescas y reveladoras que generan oportunidades de innovación, branding, comunicación, accionables, no solamente para un emprendimiento, sino en todo sentido, desde la empresa, desde la vida personal, porque son procesos de empatía. Entonces, en este sentido, lo que hoy deseo comunicarles es pensar quiénes son ustedes, por qué hacemos el emprendimiento, hacia dónde deseamos llegar, qué es el objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo esta línea, cuando hablamos sobre un insight, viene de esta palabra anglosajona que indica mirar desde dentro. Tiene una diferencia con respecto a un dato. Por ejemplo, como ustedes ven en pantalla, es el tamaño de tu sorpresa. Al tener el tamaño de tu sorpresa, un insight es un descubrimiento, otros dicen un aha moment, un momento eureka. Wow, este problema me estoy dando cuenta que está sucediendo, es una oportunidad para mí, para poder resolverlo. Entonces, muchas veces en Japón lo que nos enseñan es que te enamores del problema más que de la solución. Enamórate de esos insights, de lo que vayas descubriendo. Entonces, eso en japonés decimos atama ga ii desu, ¿qué significa mente inteligente? Porque vas descubriendo, te sorprende un descubrimiento y es parte de procesos de investigación. Entonces, en este sentido, siempre es bueno preguntarse, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Qué preguntas nos hacemos? Entonces, en tal sentido, la sorpresa es muy importante en un insight, mirar desde dentro, mirar a las personas, descubrir estos problemas o necesidades debe sorprenderte. Y además deberías sentirte feliz por resolver algo que les está molestando. Entonces, en tal sentido, un insight o una verdad humana tiene que ver con unos ejemplos que quiero mostrarles. Desigual, eh, ellos han descubierto un insight muy importante en mujeres y uno de sus lemas fue para empoderarlas o también para desmitificar el tema del cuerpo. Ellos tienen un lema, indican, nosotros vestimos a las personas, no a los cuerpos. Entonces, esto genera un cambio. Este es un insight que Desigual ha ido descubriendo. Si quieren saber otros temas, también pueden buscar en Instagram un emprendimiento boliviano que se llama Antisocial. Entonces, yo les dejo este tema de insights. Otro, DAP, que significa que ellos tratan de no hacer algo que no puedan ser nunca, sino tratan de buscar lo mejor que podemos ser, la verdad detrás de la belleza. Eso es un insight tan importante que esta empresa ha encontrado. Al entender a las personas, al descubrir esos problemas o necesidades que ellos puedan tener. Otro ejemplo que podemos dar es Visa. Visa que nos indica, y ustedes han debido escuchar, la vida no es adquirir posesiones, sino coleccionar experiencias. Entonces, miren cómo estos insights, estos descubrimientos que ellos han encontrado, van permitiendo brindar mejores soluciones. Pero, otra vez repito, enamórate del problema. Eh, 5 puntos. Los insights
significan desnudar la propia mente. Un verdadero insight significa sorpresa, sorprenderte, como vimos ya hace un cuadro anterior. Y lo importante, y para mí es el corazón de todo este aspecto, se trata de personas, no estadísticas. En sí las estadísticas te pueden servir para determinar un segmento, pero las personas son un mundo. Las personas generan un proceso de conocimiento. Entonces, el insight del consumidor no basta porque realmente como son un mundo es entenderlo, es revelarlo. Pero más que revelarlo, también hay que accionarlo. ¿Para qué voy a tener información si no puedo aprovecharla? Entonces, les voy a dar tips y 4 tips, los 4 puntos, como decía Adal Ramones cuando me encontraba en México, él indicaba, tip número 1 sobre insights. Para desnudar la mente de las personas o consumidores para sus emprendimientos, primero deben desnudar su propia mente. Hay que aprender a desaprender. Y dentro de estas temáticas que ustedes tienen, dentro de los ejes que se están desarrollando, ¿cómo yo puedo desaprender acerca sobre empoderamiento a mujer, sobre impacto ambiental, sobre impacto social, sobre oportunidades laborales? ¿Cómo yo puedo desaprender? ¿Qué es lo que tienes para que sigas una rutina o puedas seguir ciertos conceptos que el paradigma o la rutina te ha hecho hacer? Entonces, un ejemplo que podemos citar acá, y yo deseo decirles, es desaprender es más difícil que aprender, porque el cerebro es, como se dice la palabra, es perezoso. Ya tiene una rutina y le gusta la rutina, y cambiar de rutina siempre es un problema. Entonces, eh, lo primero que yo creo que hay que hacer es vaciar la mente de las cosas antiguas y cuestionarnos. Es desafiar al pensamiento convencional. Pero, por ejemplo, aquí hay una palabra que indica el ejemplo que quiero enseñarles el día de hoy. Dice, para hacer un vodka premium debe ser o parecer ruso. Entonces, ya, vodka, ruso. Entonces mi mente dice, vodka, yo ya asocio a Rusia. Pero no, 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 aquí ya tiene que haber un desaprendizaje. ¿Qué yo puedo hacer? Entonces lo que hicieron estas personas al entender estos insights indicaron, Absolut no es un vodka, no, 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 es vanguardia, es cultura, es una cuestión de estilo y no de licor. Miren cómo cambia, han desaprendido. Entonces, tip número 1, un insight debe ayudarte o generar insights y tienes que tú desaprender cosas que no estabas captando de las personas. ¿Por qué acciona? ¿Por qué hace estas cosas? Y tú cómo puedes usarlo a tu favor o qué aprendizajes puedes sacar de ello. Entonces aquí tienen un ejemplo. Otro punto que deseo mostrarles es un insight. Estas personas querían abrir un emprendimiento de gimnasio, pero con un nuevo enfoque. Y este enfoque, tal cual ustedes ven en pantallas, dice el insight, dice en una entrevista que se realizó a las personas, en verdad no solo entrenamos los músculos, sino la fuerza de voluntad. En un gimnasio busco orden y disciplina, no solo delgadez. Entonces ya viene un insight. Qué interesante. Entonces Gold's Gym dice, más fuerte que tus excusas. Y que también indica que los gimnasios son para quienes su mente es más fuerte que sus músculos. Miren, cómo un proceso de insight te va ayudando a entender estos procesos. Entonces, has descubierto una necesidad, has descubierto un problema que las personas tienen y tú lo usas a tu favor, lo usas como un aprendizaje para poder generar conexión. Entonces, tip número 1, hay que desaprender, hay que entender a la gente. Tip número 2, un verdadero insight debe sorprenderte. La diferencia entre un insight y un dato es el tamaño de tu sorpresa. Un dato es una información. Es una tendencia, las personas tienen esto, pero un insight, wow, no me había dado cuenta que les había sabido doler este problema a estas personas o esta necesidad, ellas la resuelven de esta forma. Entonces, eso te genera
estos procesos de sorpresa, o aha moment, o eureka moment, también le dicen. Pero aquí les doy un ejemplo. Dice, no hay un insight si no hay una disrupción. Como no hay idea buena sin contradicción de las previas, hay que desnudar la mente. ¿Cómo podríamos hacer este ejemplo que podría entenderse? La idea convencional dice que los juegos electrónicos son para niños o para nerds. Alguna vez me encontré con ese problema. Y en este sentido, el insight, la sociedad moderna refuerza estilo de vida centrado en el hacer y no en el sentir o en el ocio, ¿no? Y esto nos va alejando de las emociones que proporcionan la verdadera diferencia en nuestras vidas. Es decir, la sociedad te dice hay que hacer algo. O sea, aquí viene la disrupción, aquí vienen estos insights. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? El juego electrónico, entendido no como plataforma digital, sino como una experiencia adulta, intensa. Entonces aquí viene una nueva idea. Play, dice, si ustedes desean buscar, Play captura la esencia del espíritu infantil, basado en emociones y en el sentir. Vive en estado Play. Entonces, es parte de este proceso, es una conexión, son descubrimientos y aquí tienen también el ejemplo de Play que nos permite entender este concepto. Tip número 3. Se trata de personas, ya les dije, no son estadísticas. El ser humano nunca te va a explicar en promedio, nunca te va a decir, yo tengo este problema, solucioname. No, algunas veces son problemas que él va cargando. Entonces, al ser personas, nosotros vamos descubriendo estos procesos. Ese es el descubrimiento. Entonces, tal cual como el inicio. Conozcan al ser humano, conozcan sus reacciones, conozcan detrás del consumo, desnuden la mente de estas personas, de los consumidores. Existen preguntas y con esto quiero que se puedan ir acordando. Pregunta, y es parte de la entrevista, es parte de la observación, es parte de la empatía. Entonces, es entender esos problemas, es andar con ellos, descubrir cómo solucionan sus problemas actualmente. Entonces, son preguntas que uno debe hacerse desde ti mismo y partiendo de uno mismo ya empezamos a desarrollar estos procesos en los demás. Entonces, pregunta. Si tú me dices, Pablo, ¿qué es lo que necesito primeramente? Pregunta, entrevista, observa, conoce, vive un día en sus zapatos, conoce el problema desde su punto de vista, entiende a las personas. Entonces, son preguntas que deseo hacerte. Y finalmente, el punto número 4, y con esto terminamos. Lo más importante de un insight no es que tú descubras también cosas o revelar algo, sino que te inspire. Si un insight no te inspira, no es insight. Entonces, debe inspirarte. Los problemas deben inspirarte. Lo que tú vas a ir resolviendo dentro de tu emprendimiento, dentro de este programa, debe inspirarte. Y si tú logras inspirarte, esto trasciende a los demás. Es un querigma. Entonces, estos insights son esos descubrimientos. Pero bueno, esto es teórico. Ahora viene la parte práctica, la parte, bueno, ya sé teoría, ya hay estos 4 tips, son verdades, pero ahora Pablo, muéstrame qué yo puedo hacer con la información. Ok, primeramente les presento esta plantilla de aprendizajes. Es una plantilla la cual te permite obtener información de insights. Por ejemplo, ¿para quién es el problema? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué has descubierto? ¿Y por qué desea esta persona que se solucione esto? ¿Por qué tiene este problema? ¿Pero qué dificultades tiene? Entonces, dentro de este proceso, a esto le decimos dentro de metodologías preguntas delimitadoras. Entonces, estas preguntas delimitadoras te ayudan a entender el insight. Va entrenando tu cerebro a practicar el insight. Y finalmente, cuando tú encuentras un insight significativo o un aprendizaje o lo que has visto dentro de las personas, es necesario hacerte preguntas. ¿Lo que he descubierto inspira? ¿Se acuerdan del último punto que les hablé? ¿Tiene una historia de usuario, de persona?
Es un nuevo problema, es relevante. De las personas que he ido hablando, descubriendo sus problemas, de 10 personas, 8 personas han indicado lo mismo. Es relevante, eso significa estos puntos. Y finalmente, ¿qué hago con toda esta información? Ah, usamos esta tabla que dice, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, una vez descubierto esos aprendizajes, ¿qué aprendizaje me es significativo? Entonces, usamos esta plantilla que es ¿cómo podríamos? Entonces, ya entiendo el insight, entiendo el problema. Ahora viene esta fase de formular el problema, formular el concepto de innovación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, el verbo en positivo, ya una vez descubierto ese problema, cómo podríamos nosotros mejorar la experiencia de traslado a las personas que utilizan el transporte público en la ciudad que vives? Lo que nos indica el inicio de la pregunta, el objetivo en verbo positivo y a quién resuelves el reto y el contexto de ese reto. Entonces, acá tienen este ejemplo que se les va a entregar también, no se preocupen, para que ustedes puedan desarrollar su emprendimiento y con el impacto. Entonces, dentro de este proceso, les muestro un ejemplo sencillo. Eh, Esto fue desarrollado por un grupo de emprendedores ya en su primera versión, sus primeros inicios, tal vez como ustedes hoy estén en otra fase de emprendimiento. Y ellos querían ayudar a emprendedores jóvenes, mujeres que deseaban presentar sus emprendimientos. Y estas personas hicieron un grupo y querían hacer una app para ayudar a mujeres emprendedoras para que puedan aprender a manejar sus tiempos dentro de los procesos constructivos de un emprendimiento. Entonces, muchas veces les doy el contexto, por eso es muy importante conocer el contexto en la práctica, conocer el problema desde el contexto. Entonces, acá con un ejemplo, nosotros decimos en Japón tener equilibrio, es decir, usar tanto el lado lateral y vertical. El lado lateral utiliza la empatía, utiliza la imaginación, etcétera, etcétera. Pero el lado también vertical, también los datos, la información también son importantes antes de iniciar algo, para no empezar desde cero. Entonces, en este ejemplo que les puedo entregar para generar también desde la práctica insights, les animo a buscar información bibliográfica, si en lo posible pueden encontrarlo, o stalkear, eh, o buscar en Internet. Si en INE no existe, pueden buscar información por comentarios de la gente, ya sea en Facebook, TikTok, Instagram, porque te va a brindar información. La información es muy importante. Entonces, dentro de este emprendimiento, ellos buscaron información acerca del tema de emprendimiento en mujeres, qué problemas pueden tener no solo este tipo de personas, sino qué es lo que buscan. Entonces, ellos fueron desarrollando un proceso mental de equilibrio, datos que están bien, pero también quiero animarles a lo siguiente. Ellos han generado guiones de entrevista. Entonces, ¿esto qué significa, Pablo? Un insight debe empezar también con preguntas. Aparte de la observación, debes preguntar a las personas, debes estar con ellas. Entonces, este grupo de ejemplo que les estoy entregando hicieron preguntas las cuales iban a hacer a personas para ir descubriendo los insights, porque acá también tiene que ver modelos de investigación, modelos de acercamiento a estos segmentos para los cuales vamos a desarrollar soluciones, pero descubriendo los problemas que ellos tienen. Entonces acá tenemos un guión de entrevista para descubrir estos insights. Entonces, hicieron estos insights, hicieron una guía para preguntar a las personas, a estas mujeres emprendedoras. Entonces, posteriormente, luego con todas las respuestas que han obtenido, y usaron una matriz donde colocaban todas las respuestas significativas o esos insights que según este grupo fueron descubriendo. ¿Qué insights son importantes? Las estrellas.
Estas estrellas significan necesidad y, y el otro, caras tristes, que significan problema. Entonces, es una matriz sencilla que te ayuda a recopilar información. ¿Qué son las estrellas? Cuando tú entrevistas, mediante las respuestas que te dan la gente, debes estar tan atento a escuchar, yo quisiera, yo necesitaría, sería bueno que usarían esto, yo estaría dispuesto, casi todos no saben esto, son expectativas, son aspiraciones que tienen las personas. Y estas aspiraciones demuestran necesidades ocultas. Una persona no te va a decir, yo necesito esto, no, siempre está pensando en tercera persona o deseando algo a futuro. Entonces, a eso llamamos estrella. Hemos descubierto esto, hay esta necesidad. Pero también hay otro que significa cara triste o problema. Los problemas vienen acompañados de respuesta como me duele, para mí es difícil, no sé cómo hacerlo, eh, es, es complicado, no entiendo, me duele, estoy frustrado, me enoja. Entonces, esas palabras claves nos ayudan a entender el tema de los problemas. Entonces, tenemos tanta información, tanto dato, que nos permite generar los insights, pero ahora hay que saber elegir qué buenos insights necesitamos para poder desarrollar este proceso. Y tal cual ustedes ven dentro de este ejemplo, acá estamos haciendo un proceso de descubrimiento. Entonces, al generar este descubrimiento, cada uno de los socios o de este grupo de emprendedores fueron entrevistando y sacando esas respuestas significativas, esos insights importantes. En este sentido, ustedes ven sus nombres, ven cómo han ido descubriendo estos aprendizajes y finalmente todo lo vuelcan como grupo en y agrupando en esta tabla de escalas, porque hay que saber, ¿cómo se dice?, descremar, elegir, seleccionar aquellos problemas que son muy significantes. Entonces, como grupo, estas personas o este equipo de emprendedores hicieron la siguiente actividad: la escala de dolor y las escalas de aspiración. Las escalas de dolor son esos problemas urgentes que ellos han ido descubriendo. Un tema urgente que hicieron al hacer esta selección y como grupo fueron eligiendo qué problema es urgente, qué mordedura es el top número 1 de todo lo que hemos visto, de las respuestas de las personas, cómo podemos unirlas. Entonces, vieron diferentes mordeduras. Mordedura número 1, mordedura número 2 y picaduras. Esto significa los problemas más urgentes y los problemas menos urgentes. Los más urgentes necesitas de ayuda de alguien y las menos urgentes ya uno mismo lo puede resolver. Entonces, esa es la diferencia. Tú vas agrupando todos los problemas en problemas urgentes y no urgentes. En este caso, ellos eligieron 3 mordeduras. Puedes tú tener varias mordeduras, no importa. Lo interesante aquí es qué haces tú con esa información. Entonces, puede ser que de 15 personas que entrevistaron a ellos, 13 personas respondieron mediante respuestas similares esta respuesta. No tener tiempo, no saber priorizarse, ni delegar tareas, y por esa razón terminar haciéndolo mal. Entonces, por favor, yo deseo que se vayan con este aprendizaje, que es aglutinar esta información. Entonces, de la misma forma, sucede con los puntos de aspiración. Hay necesidades esenciales y sería bueno tenerlo. ¿Cuáles son la diferencia de uno y otro? El cuerpo necesita 2 litros de agua. Es esencial. Pero sería bueno tener un jugo de ajonjolí. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Lo mismo, cada uno va descubriendo qué insights son importantes, qué te sorprende. Entonces, tú armas estos insights entre esenciales y sería bueno tenerlo.
Y ya no falta mucho. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Entonces tú estás empezando a generar esos procesos de convergencia. Dice, el problema, otra vez hablamos del problema. Eso es lo que nos ayuda esta herramienta a descubrir problemas más que enamorarnos de una solución. Es que no todos los estudiantes emprendedores tienen conocimiento sobre cómo manejar su dinero, generando una desventaja frente a su competencia. Entonces, ya estamos descubriendo, este grupo ha ido descubriendo este proceso. Entonces, para eso ya usamos esas plantillas que les mostré hace un momento. La plantilla de aprendizajes, los insights. Entonces, mordedura número 2. ¿De dónde sale, Pablo, este mordedura número 2? Si nos dirigimos a la anterior parte, sale de acá, de ese proceso. Tú como grupo o como emprendedor eliges qué problema para ti sería bueno iniciar. Entonces, ellos iniciaron con la mordedura número 2, no tener tiempo, no saber priorizarse, ni dónde delegar tareas. Entonces, al hacer este proceso, ellos usamos las preguntas delimitadoras. ¿Para quién son estos problemas? Para los emprendedores. ¿Qué quieren estos emprendedores mujeres? Organizar mejor su tiempo. ¿Por qué? Es que están estudiando y tienen otros deberes. Pero, ahora viene el pero, que es lo que sucede en el problema, pero al no ser su primera vez enfrentándose al mundo del emprendimiento, no tienen hábitos de autodisciplina y productividad. Entonces ya uno va haciendo un checklist. Este problema, este insight, ¿es inspirador? ¿Me inspira? Sí, porque yo una vez fui emprendedor, sé que no podemos manejar el tiempo. Entonces, ¿tiene una historia de usuario? Sí, hay historias que nos han ido contando en la entrevista y yo también visualmente lo he visto. ¿Es un problema nuevo? Sí. ¿Es relevante? Sí, porque de 15, 13 indicaron este mismo problema. Entonces, ya esto te va inspirando. Y lo que sugiero son 4 insights o dependiendo qué insights ustedes tomen en cuenta. Y acá en el ejemplo que tenemos, ustedes ven, hay mordeduras, pero también tenemos aspiracionales. Y en temas de aspiracionales, vamos a usar el nice to have, sería bueno tenerlo. Dice, entender y comprender las necesidades del cliente es una aspiración que tienen estos emprendedores. Entonces, dice, ¿para quién es este problema? Para estudiantes emprendedores. ¿Qué quieren hacer estos emprendedores jóvenes? Que el cliente pueda, que ellos puedan comunicarse la cantidad, precio, es del agrado de estas personas a las quienes están ofreciendo. ¿Por qué? Es que conocer a los clientes les puede llegar a cubrir sus necesidades. Pero ¿qué problema tienen? Que ellos les es difícil detectar estos problemas o qué le gusta a estos clientes de manera virtual. Entonces son aspiracionales. Desearían entender a mis clientes. Entonces, estas son preguntas delimitadoras. ¿Es inspirador? Sí, porque yo quisiera conocer a los clientes. ¿Tiene una historia de usuario? Sí, porque he perdido un negocio por no saber escuchar al cliente. ¿Es nueva? Sí. ¿Es relevante? Sí, porque de 15 personas, 10 indicaron que tenían estas respuestas similares. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Ya con el otro ficha dice plantilla CPN. ¿Para qué? Para formular el reto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, con la mordedura número 2, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los estudiantes emprendedores desarrollen hábitos de autodisciplina y productividad para organizar mejor su tiempo y enfrentar el mundo del emprendimiento? Ya estamos ya formulando una pregunta. Y las preguntas, como vimos también en la parte teórica inicial, nos permiten abrir y desaprender, nos permiten ya enfocarnos en un problema real, ajustarnos a esta realidad. ¿Y para qué? Todo este proceso nos va ayudando a generar, si te genera esta pregunta, ideas para ya la parte de ideación, ya ver la parte de solucionar, entonces ya tú estás generando un proceso de conocimiento, estás aplicando, estás accionando el insight. Entonces, ¿puede generar ideas rápidamente esta pregunta? Sí. Las ideas están generalmente relacionadas o van a estar limitadas.
Entonces, ¿qué se sugiere? Que sean limitadas, que se centren, ¿no? Te está ayudando a converger en un problema. Entonces, para que no te sea disperso. Entonces, es un proceso de convergencia. Hemos empezado con divergencia, ahora estamos convergiendo. Lo complicado. Hacer insights no es sencillo. Entender los problemas lleva su tiempo. Es definir un buen reto. Entonces, la plantilla CPN nos va ayudando en este sentido. Entonces, al generar todo este proceso, ya terminamos, muchas gracias por su atención, hacemos la pregunta final, la cual nos va a ayudar a desarrollar un buen insight o la oportunidad para nuestro emprendimiento. Según todo lo aprendido, empezamos a generar otra vez, estamos haciendo de Funnel Innovation, estamos como un embudo, cirniendo, descremando, llegando hasta un punto final. Y para esto hacemos la formulación de la pregunta final, que con todos esos datos indicamos quién tiene los problemas, los estudiantes emprendedores. ¿Qué quieren? Un buen manejo del dinero. ¿Por qué? Desean tener un negocio rentable y mejores ganancias. Pero el conocimiento conlleva una responsabilidad y prefieren pasar de esta responsabilidad. Entonces, aquí viene el reto ya como emprendimiento. ¿Cómo podríamos nosotros lograr que los estudiantes emprendedores asuman la responsabilidad de tener un buen manejo de dinero? Miren, de todo este proceso de insights, de todo este proceso de guía de entrevista, contexto, llegamos a una pregunta final, que es, ¿cómo podríamos ayudar a estos emprendedores a manejar un buen dinero? Todo un proceso de insights. Entonces, este documento y todo lo demás expuesto se les va a compartir y espero que esta información les ayude a descubrir más insights. Pregunten a la gente, dejen que sus respuestas los sorprenda. No es aburrido, es parte, se dedica tiempo, pero un buen problema genera una buena solución. Y así este grupo desarrolló una plataforma la cual va ayudando a emprendedores a ser más responsables a manejar su dinero. Entonces, espero que esta información les haya sido útil. Por mí, mucho gusto y sigan aprendiendo. Muchas gracias. Que les vaya bien en el programa.